Carlos Alberto, tenía su comentario. El comentario va a ser sobre un tema que parece ser muy abstracto y no lo es, y es el tema de la libertad. A mí me tocaba, ya me retiré de eso, enseñar un curso que era Historia de la Libertad, así en Madrid todos los años. Y empezaba por definir la libertad, porque parecía ser una cosa muy abstracta. Es exactamente lo contrario. La libertad es la posibilidad de tomar decisiones individuales en todos los órdenes de la vida. Lo que yo quiero leer, lo que yo quiero hacer con mi vida, lo que yo quiero estudiar, quiénes yo quiero que sean mis amigos, quién yo quiero que gobierne. Mientras más posibilidades tengamos de tomar decisiones, más libres somos. Las sociedades totalitarias impiden que ese mecanismo funcione. Me dicen lo que yo debo leer, a quién debo creer, qué debo creer, me dicen lo que debo creer del pasado. Si yo creo una cosa distinta del pasado, soy un revisionista y puedo ir a la cárcel. Si tengo un juicio diferente sobre el presente, puedo ir a la cárcel también, o me pueden fusilar porque yo soy un canalla que piensa distinto al gobierno. Pero lo más asombroso de todo es que si yo tengo una predicción diferente de cómo va a ser el futuro, puedo ir a la cárcel también por algo que no ha ocurrido, porque yo creo algo que es distinto a lo que cree el gobierno que va a ocurrir. Yo vengo de un país en donde en la década de los 60 el gobierno dio la orden de que se interrumpieran las relaciones personales con los familiares que se habían ido de Cuba. Y esa orden se cumplió. Los hermanos dejaron de hablarse, los padres dejaron de hablar con sus hijos, a veces cuando las parejas estaban rotas dejaron de tener relaciones. Es decir, entraron en la zona afectiva de las personas y impidieron que las personas tomaran las decisiones libremente. Ese es el horror de los horrores. Lo que pasa es que es difícil convertir eso en un argumento político. El temor, eso es temor, es decirle a la gente, señores, puede llegar un tipo de Estado que va a controlar todas sus decisiones y lo va a convertir a usted en un guiñapo que no puede tener ningún control sobre su vida. Y eso es horrendo, pero esa es una posibilidad que no la entiende el que no la ha vivido. Una vez que la has vivido, una vez que has pasado por ese horror, que has visto cómo los amigos te niegan el saludo, te niegan la mirada por temor, porque no pueden mirarte a los ojos. Has visto cómo los hermanos dejan de hablarse. Cuando has conocido esa barbarie, te das cuenta de lo tremendo, de lo terrible que es un Estado en donde el control de las decisiones personales lo asume el gobierno. Ese es un aspecto que quería decirles sobre la libertad, que es tan importante y que no es una palabra para los poetas en los sonetos del Día de la Patria, es una cosa mucho más importante. Y el otro asunto era algo que tenía que ver con el comportamiento de la gente. ¿Por qué minimizan y debilitan el juicio sobre aquellos que nos hacen daño? Y es un mecanismo psicológico que se llama disonancia. Es muy desagradable vivir en la disonancia. ¿Cómo se vive en la disonancia? Cuando yo sé que el gobierno me está haciendo daño, me está humillando, está impidiendo que yo haga cosas con mi vida, pero le tengo mucho miedo a ese gobierno. Y mi discurso es un discurso de aceptación, es un discurso humilde de la persona cobarde que tiene miedo a lo que le puede pasar. Entonces, esa disonancia entre lo que se siente y lo que se dice es muy dolorosa. Y se resuelve por un mecanismo increíble, que se empieza a aceptar como bueno lo que sabemos que nos hace daño. Es una variante del famoso síndrome de Estocolmo. La gente empieza a decir eso, bueno, no es tan malo el gobierno, finalmente lo que nos hace es por nuestro bien. Es el miedo lo que los destruye y lo que psicológicamente les afecta. Y el mecanismo para superar eso
es la aceptación de lo que nos hace daño. El grado de indignidad a que puede llegar una persona sometida al miedo es indescriptible. Yo tengo la ilusión de que los argentinos nunca tengan que pasar por eso, si no es que están pasando por eso en alguna medida hoy en día. Porque es realmente lo peor que puede ocurrirle a una sociedad en su modo de convivir. Eran esas dos observaciones las que quería hacer.